Hay algo que yo quiero que tú notes en esta palabra que acabamos de hablar. Hay algo muy interesante que me quiero ir al contexto de la escena. Hay un hombre llamado Elías que está a punto de terminar sus días, su ministerio. Tuvo que ser procesado. ¿Por qué tuvo que ser procesado? Porque Elías se levantó a hacer cosas que él pensaba que eran su llamado cuando no las eran. Dios, por amor al llamado que tenía sobre él y al destino profético que tenía sobre él, lo respaldó en algunas ocasiones, pero nunca hizo lo que Dios le dijo. Yo quiero que tú notes, cuando tú estudias Elías, él llegó y él dijo: no va a llover hasta que yo lo diga. Dios nunca le había dicho que hiciera eso. Entonces vemos un líder, o vemos a un profeta que empieza a pasar por procesos hasta que logra entender cuál es su llamado, hasta que logra entender cuál es la situación para la que él fue llamado. Dios le dice en el monte, y ese es otro mensaje que algún día tendré la oportunidad de compartirlo, pero él dice lo siguiente. El Señor le habla en el monte y le dice lo siguiente: tú fuiste llamado, Elías, a que levantes a reyes y a que levantes a los futuros profetas. Tú no fuiste llamado a bajar fuego del cielo, sino que tú fuiste llamado a levantar compañías de profetas. Y entonces vemos que el ministerio de Elías empieza a vivir una atmósfera donde él empieza a ser el maestro de las compañías de profetas. Pero hay algo muy interesante: cuando él toma el llamado de Dios, ahora Dios lo empieza a respaldar en los sueños que él tenía antes. Porque de ahí en adelante nosotros vemos un hombre que ya no tenía que hacer sacrificios y vertir agua para que bajara fuego del cielo, sino que Dios lo respaldaba con la simple palabra que él dijera que bajaba fuego del cielo. Así era. Entonces tú tienes que entender para qué fuiste llamado y a qué posición fuiste asignado por el Espíritu Santo. Si no, tú podrás estar perdiendo el tiempo haciendo cosas que nunca fuiste llamado a hacer. Es muy triste encontrarnos a gente que ora, que ayuna, que invierte su tiempo, invierte sus sueños, invierte muchas cosas en las cosas de Dios, para hacer cosas que él piensa que fue llamado cuando no fue llamado a eso. Entonces nosotros vemos un hombre que fue procesado con el paso del tiempo hasta encontrar su propósito, pero Dios se lo tiene que llevar antes de tiempo. ¿Por qué? Porque él había cumplido su destino y había cumplido su misión, y Dios lo tenía preservado para cosas mejores. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Viene este hombre caminando y hay un discípulo fiel, de esos discípulos que todos los pastores quisiéramos tener. Alguien que no va a permitir que la visión se apague, alguien que no va a permitir que los sueños se trunquen, sino alguien que busca extender los sueños y llevarlos a otra dimensión diferente. En este caso nosotros estamos hablando de un joven llamado Eliseo, y mientras va caminando su Señor a ser quitado por Dios, él nota que viene su discípulo cerca de él, y en 3 ocasiones diferentes le dice: quédate ahí hasta que yo sea quitado. Y él le dice: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré en este lugar. Sino que entonces, cuando ya es tan insistente, voltea Elías y le dice: ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Y él le dijo: yo necesito la doble porción de tu espíritu venga sobre mí, la doble unción que hay sobre ti venga sobre mí. Entonces Elías le dice, esa historia es muy conocida, Elías le dice: si me vieres cuando yo fuere quitado, te será hecho tal y como tú lo estás solicitando. Nosotros vemos que Elías empieza a caminar y Eliseo está muy atento a que su maestro sea quitado. Entonces descubrimos que Elías es arrebatado y tiene la oportunidad de Eliseo de mirar cuando es quitado, y lanza un llamado y lanza una oración diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Es ahí en ese momento, no sabemos si lo tiró o se le cayó, pero el manto de Elías bajó. Subió con una unción, pero bajó con una doble unción. Y es ahí cuando baja con la doble unción y Eliseo se envuelve en él, haciendo un acto profético que venía con la unción de su maestro, pero buscaba ver si había el cumplimiento de la palabra y de los sueños que él tenía. Yo quiero mostrarte esto. Viene Eliseo y regresa, y todos ven al mismo joven que se había ido con su maestro, pero ahora viene solo. El detalle es que ya no venía solamente como se había ido, sino que ahora venía en un estatus diferente. Venía con una doble unción, venía con un doble propósito, y venía con una mente superior a hacer cosas que habían quedado inconclusas. Y aquí nos damos cuenta de que Eliseo regresa a ese lugar a terminar cosas que quedaron inconclusas por su maestro. Para poder terminar ciclos, tú tienes que subirte a un nivel de mente superior.
Tú tienes que subirte a un nuevo nivel. Tú no puedes arreglar situaciones que se crearon en este momento con la unción que tienes en este momento. Tú tienes que brincar al siguiente nivel. Es por eso que tú tienes que entender que lo que tú sembraste ayer te sirvió para cosechar hoy, pero tú no vas a poder cosechar mañana de lo que tú sembraste ayer, sino que este día, mientras cosechas, tú también siembras, porque mañana vas a necesitar cosechar diferente. Hay alguien que tiene que darse cuenta que no se trata cuántos años hayas servido al Señor en el pasado, sino que se trata de lo que Dios hizo en el pasado. Me sirve para guardar herramientas y guardar semillas que las voy a sembrar ahora y me van a servir en mi siguiente crisis. Hay alguien que tiene que entender que las cosas no suceden por sí solas. Lo que tú ofrendaste ayer no te sirve ahora. Entonces viene este hombre con un nivel diferente, y es aquí donde vemos a Pablo hablando en el Nuevo Testamento y diciendo: no se conformen a este siglo, no se conformen a cómo funciona el sistema del mundo, sino renueven su entendimiento para que puedan ver cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces descubrimos algo que es muy sincero. Yo predico mucho de la prosperidad y me critican en mi ciudad por predicar de la prosperidad, pero prosperidad no se trata de abundancia. Prosperidad, su palabra y su significado es muy sencillo: un desarrollo favorable. ¿Y qué se trata esto? Que no se trata de tener más dinero, sino saber administrar el dinero que tienes ahora. Ay, ay, ay. El sueño americano, yo lo veo en Nogales. Todo el mundo se quiere ir a Estados Unidos. Ese es el sueño americano, y barrer dólares de allá para acá, ¿no? ¿Sabes cuál es el sueño mexicano? Ganarse la lotería. Se rieron por culpabilidad. No, pastor, ni pido ofrenda para el terreno. Si yo me saco la lotería, yo le pongo ahí, es más, le hago una capilla. Usted también, pastor. ¿Hay alguien aquí? Seamos honestos, ¿cuántos hemos soñado con ganarnos la lotería? Los demás son bien hipócritas. Entonces no se trata de tener más dinero, sino saber administrar el que tú tienes. No se trata del divorcio, sino de restaurar el matrimonio que tú tienes. No se trata de desear otro físico, sino cuidar el físico que Dios te dio a ti. Una mente renovada, una mente superior es ideal para vivir en bendición. ¿Por qué? Porque su palabra nos enseña y nos dice que bendito sea nuestro Dios y Padre, que ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes. Y si tú no estás bendecido en este momento, o sientes que estás bajo maldición, es necesario que te pongas a ver cuál es tu condición con Dios. Y no solamente con Dios, sino qué estás haciendo con los dones que Dios te dio ahora. Es que todos queremos ser jefes, pero nadie quiere servir. Y yo he descubierto con el paso del tiempo que para mantenerme en santidad necesito servir más. Mientras el criticón está preocupado criticando a la iglesia y a los hermanos, el que está sirviendo está preocupado por la silla que se rompió. Ya está el otro: ya viste al hermano. No, espérate, hermano, estoy arreglando la silla, porque ahorita va a venir un alma nueva y se va a sentar en esta silla y tiene que estar al 100, porque es la casa de Dios. Ay, 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 ay. Es que esto es muy triste. Cuando tú ves la historia, ¿por qué murió Usa? Usa murió porque extendió su mano y tocó el arca. Entonces dejaron el arca en la casa de Obed-edom. Y cuando tú te descubres qué significa ese nombre, Obed significa siervo útil. Porque hay unos siervos inútiles. Le da risa, pero le da risa de culpa. O sea, ¿se fijan? Entonces su servicio lo mantenía santificado. Por eso cuando
David va a regresar el arca otra vez y la va a sacar de la casa de Obededom. Agarra a los jefes de familia y los sacerdotes y le dice: santifíquense y santifiquen a sus hijos, porque lo que nos ha pasado a nosotros es por causa de que ustedes no se santificaron. ¿Para qué me invitan a predicar si ya saben cómo me pongo? Me encanta porque en Nogales, los que no nos conocen, nomás ven la foto de BN3, dicen que somos una iglesia laica. Ande, toma tu iglesia laica. Una mente renovada te lleva a vivir en bendición. Una mente renovada te lleva a vivir la plenitud de Dios. Por eso Pablo insiste y le dice: por favor, renueven su entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora yo quiero que notemos algo. Repite fuerte conmigo: profetas. Ay no, pero dígalo con ganas. Usted es una casa profética. Diga conmigo: profetas. El problema es que Eliseo viene a restaurar cosas y arreglar ciclos que se quedaron pendientes con el antecesor, y tiene que pedir una mente superior. Yo quiero mostrarte esto: nunca le pidas a Dios más unción si no sabes para qué la vas a usar. Dame poder, dame poder. ¿Para qué quieres tanto poder? Portarte bien deberías, dice el Señor en el cielo. Come on, come on. Dame poder, quiero poder, give it to me. Dejar de ver pornografía deberías. Ir a la oración en las mañanas deberías. Anotarte a la vigilia deberías. Dar tus diezmos y tus ofrendas con fidelidad deberías. ¿Para qué quieres más de lo que? ¡Ay! Es que nosotros tenemos un problema. Le pedimos a Dios: dame $1 millón. Y dice el Señor: ¿para qué? Tú no te preocupes, yo me lo voy a gastar. Pero cuando a tu milagro tú le pones propósito, Dios te lo da, y te lo da en abundancia.